Ok, eh, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles su presencia en este webinario que vamos a comenzar respecto a grupos electrógenos y sistemas de transferencia. Y también vamos a hablar sobre el monitoreo en tiempo real. Agradecer también a Atlantic Power por estar presente para poder dar una introducción un poco para que la gente pueda conocer las soluciones que tienen. Nosotros venimos ya muchos años trabajando como un canal de distribución en Bolivia con Atlantic Power mano a mano y bueno, tenemos realmente muy buenas experiencias, ¿no? Como mencionaba Fabián, ahora estamos nuevamente retomando el trabajo con grupos electrógenos, porque anteriormente ya que lo habíamos proveído en muchos lugares, provisto, perdón, en muchos lugares de Bolivia, en la banca, por ejemplo, y en la industria, ¿no? Y bueno, nada, invitar también a todas las personas que si tienen alguna consulta, siéntanse por favor en la libertad de escribirnos un mensaje a medida que vamos avanzando para que al final de la presentación podamos responder sus dudas. Y bueno, comenzamos con la materia. Eh, bueno, inicialmente es importante que veamos el temario, que es lo que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos, vamos a hablar sobre la normativa, la norma que estandariza la construcción y las características mínimas que deben tener los grupos electrógenos en su fabricación. Vamos a hablar sobre las aplicaciones que tienen estos grupos electrógenos. También vamos a hablar sobre la estructura y el dimensionamiento de un grupo electrógeno. Vamos a también hablar sobre los niveles de ruido y de rating, que es algo muy importante que nos interesa en los lugares de altura especialmente, ¿no? Como La Paz, Potosí, hablando en Bolivia, como Quito, por ejemplo, en Ecuador. También y finalmente, bueno, vamos a hablar sobre el tema de los sistemas de transferencia y el monitoreo en tiempo real. Inicialmente, para poder entender mejor el funcionamiento de los grupos electrógenos, eh, me gustaría explicarles cómo es el funcionamiento de un grupo electrógeno, ¿no? Cómo es que llegamos a tener energía eléctrica a través de este equipo. Si bien en el proceso, en la imagen, hablamos de que tenemos una transformación de energías, iniciando en una energía calorífica, en la que hablamos sobre el diésel, ya sea un generador que tiene combustible, que trabaja con combustible tipo diésel, o en los generadores de ciclo Otto, que son con combustibles como la gasolina. Sin embargo, esta es una energía calorífica, ¿no? Que a través de un sistema mecánico, hablando sobre un motor, podemos transformar esta energía calorífica en una energía mecánica y posteriormente la energía mecánica a través de un alternador, que básicamente es un motor eléctrico, con el cual nosotros podemos ya generar la energía eléctrica. De esa manera es que funciona un grupo electrógeno básicamente para entender cuál es el proceso que lleva dicho grupo, ¿no? ¿Para qué nos sirven los grupos electrógenos, no? ¿Cuál es el fin que tiene este equipo? Bueno, principalmente se ocupa para tener un respaldo de energía eléctrica en caso de que tengamos una ausencia en la red comercial, principalmente. Sin embargo, existen otras aplicaciones como también son la generación, por ejemplo, grupos electrógenos que trabajan a gas. Pero en este caso específico, en esta presentación, no vamos a tocar esos puntos, más vamos a enfocarnos en aquellos grupos electrógenos que son de la clasificación eh, ESCP, que son standby, que son equipos para respaldo eléctrico, o los tipos Prime, que los vamos a ver más adelante en su clasificación, que son para trabajos de manera continua. Entonces, principalmente, como lo había mencionado, el grupo electrógeno tiene la función de suministrar energía eléctrica en caso de que tengamos una ausencia en la red comercial y así poder dar continuidad a la carga que estamos alimentando con energía eléctrica. Eh, ¿Qué es un sistema de transferencia automática? Aquí en la anterior gráfica estamos viendo que tenemos un transformador, que es donde llega la cometida de la red
comercial, tenemos un grupo electrógeno, que es el respaldo, y aquí tenemos un sistema de transferencia automática que es un ATS, ¿no? Entonces, básicamente el ATS tiene la función y el trabajo de detectar la ausencia de tensión en la red principal de suministro eléctrico, ya sea un generador o sea un transformador que viene proveniente de la red comercial, como lo mencionábamos hace un momento. Y al detectar esta ausencia de tensión, lo que hace el ATS básicamente es mandar una señal a que la fuente de alimentación 2, ya sea un generador o también puede ser otro transformador, eh, mande un pulso al grupo electrógeno para que arranque el grupo electrógeno y este pueda suministrar la energía a la carga, o bien conmute con el transformador 2, que en este caso se supone que debe tener energía, ¿no? Y de esa manera hace la conmutación para que la carga pueda mantener la continuidad con el suministro de energía eléctrica. Evidentemente vamos a tener un periodo de tiempo en el que vamos a tener un corte, pero va a ser menor, ¿no? Entonces, básicamente ese es el trabajo que tiene un sistema de transferencia automática, en este caso que son los famosos ATS que los conocemos nosotros en el medio. Entrando ya al punto de la normativa, en este caso, la clasificación que tienen los grupos electrógenos está normada por la ISO 8528. En este apartado de la ISO 8528, eh, el motor puede ser de ciclo Otto, que este es un tipo de ciclo con combustible a gasolina o diésel. El alternador puede ser síncrono o asíncrono. El controlador básicamente exige que un grupo electrógeno tenga un controlador que sea el que gobierne el trabajo eléctrico y mecánico que tiene que tener el grupo electrógeno. Pero lo más importante en base a esta norma es que nos ayuda a categorizar los grupos electrógenos según su aplicación. Eso lo vamos a detallar más adelante, donde vamos a poder ver qué tipo de clasificación tienen los grupos electrógenos y para qué tipo de aplicación vamos vamos a poder aplicar esto. Entonces, también hablamos de otra norma, que es la IEC 600-60034-1, que básicamente trata de clasificar y de estandarizar las aplicaciones marítimas y terrestres, pero excluyen grupos electrógenos para la utilización de la aviación, locomotoras o vehículos, por ejemplo. Este caso no vamos a tocar este tema porque más nos interesa que es el que tiene mayor aplicación en nuestro entorno. Como les había mencionado, la parte más importante de esta normativa es aquella que nos ayuda a categorizar los grupos electrógenos según su tipo de aplicación. En este caso, la ISO 8528 nos habla de 4 clasificaciones. La primera, que es la potencia de emergencia, que es el modo STP o ESP, ¿no? Que básicamente es para que trabaje en stand-by y simplemente actúa de respaldo eléctrico, es decir, que al año tendrá una mínima cantidad de horas de trabajo. En la clasificación 2 habla de una potencia principal o de tiempo limitado. En este caso hablamos del LTP. En el punto 3, disculpen, aquí tengo un error. Potencia principal por tiempo limitado, que es el tipo Prime, PRP, que este es un generador que nos ayuda, que nos da trabajo continuo durante todo el año, los 365 días del año, las 24 horas del día, excluyendo lógicamente los tiempos de servicio de mantenimiento preventivo que debe tener el grupo electrógeno. Y en la cuarta clasificación hablamos sobre la potencia operativa continua, que es el tipo CO. Aquí vamos a poder entenderlo un poco mejor porque ya vamos a poder hablar en este sentido con una gráfica. Hablamos aquí sobre, disculpen, creo que tengo 2 personas en sala. Belén, no sé si tú puedes ver eso. Sí, ya las estoy admitiendo. Perfecto.
Ok. Entonces, como les decía, sobre las clasificaciones, hablamos de la primera clasificación, que es la más común, la más frecuente, la que ocupamos para respaldo de energía eléctrica, que es la potencia auxiliar de emergencia, STP o ESP. Esta potencia básicamente nos habla de que la clasificación sirve para suministrar potencia de emergencia durante una falla de la red eléctrica, como hablábamos, ante la ausencia de una red comercial, que es la red principal que tiene cualquier instalación eléctrica. Tenemos una falla, automáticamente debe ingresar el grupo electrógeno para respaldar eh, el sistema eléctrico, ¿no? Otro punto importante que nos indica sobre esta clasificación es que este grupo electrógeno no debe exceder las 200 horas al año. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice, ¿no? Solamente está trabajando para respaldo, ¿no? Para respaldo, para algún momento que tengamos una ausencia en la red comercial y este nos pueda dar continuidad al suministro eléctrico que necesitamos, ya sea en nuestra industria, en un edificio o en cualquier edificación. También nos habla de que el factor de carga promedio del 70% de la clasificación auxiliar durante un periodo de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Si podemos ver aquí en la gráfica, donde tenemos la potencia versus el tiempo, tenemos un grupo electrógeno, suponiendo que sea de 100 kVA, lo recomendable por parte de la norma es que éste esté dimensionado al 70% de la carga que va a trabajar. Evidentemente va a tener algún momento, algún pico que pueda llegar al 100%, pero este no debe ser continuo. Entonces, debemos tener un 30% de holgura y el grupo debe estar dimensionado para que trabaje al 70% de la capacidad nominal que tiene en placa. Y obviamente tenemos una carga variable, ¿no? Hablamos de una carga variable que va a fluctuar en función al tiempo y en función al consumo eléctrico que va a tener la instalación. Entonces, hablamos también que aquí tenemos interrupciones, que son operaciones de interrupción de servicio no negociadas. ¿Por qué no negociadas? Porque son obligatorias, es decir, tenemos que continuamente dar un mantenimiento preventivo a los grupos electrógenos según el manual del fabricante. Siempre revisar el manual del fabricante en el que nos instruye que debemos hacer cierto mantenimiento de acuerdo a las horas de trabajo, ¿no? Porque así como los vehículos, por ejemplo, se miden en kilómetros, en kilometraje, los grupos electrógenos se miden por las horas de trabajo. En este caso nos dicen que en el manual que, por ejemplo, una primera intervención para un mantenimiento preventivo, ya sea de los consumibles como cambio de aceite, como limpieza de filtros, etcétera, hablamos de las primeras 200 horas y así sucesivamente según el manual indique. Entonces son operaciones de interrupción que vamos a tener que no son negociadas. Sin embargo, sí pueden ser programadas. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo electrógeno que no trabaja continuamente y que más bien está para respaldo eléctrico, ¿no? Entonces podemos hacer programaciones ya sea en horario ventana, que no afecte la disponibilidad del generador cuando se lo necesite, y en esos intervalos de tiempo pues se van a hacer los mantenimientos preventivos. Entonces, esta es la primera clasificación que es muy común, es muy frecuente y es la que más se ocupa en la industria y en los edificios, en los supermercados, en los hospitales, por ejemplo, etcétera. Ahora, pasando a la segunda clasificación, hablamos de una potencia principal del tiempo limitado. En este caso, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que la carga es limitada, que quiere decir que solamente son 500 horas al año de trabajo que puede tener este grupo electrógeno. Nos habla también que la carga es invariable, es decir, que no hay una fluctuación en la carga es constante, ¿no? Esto normalmente se ocupa para equipos específicos que tienen una carga constante y que no tienen una variabilidad en el consumo de energía eléctrica. Entonces, nos dicen que las aplicaciones no deben exceder el 100% de la clasificación de potencia principal y también nos dice que cualquier operación que exceda las 500 horas ya debe usar una clasificación de potencia COP. Eso se las voy a mostrar en este momento, considerando que el mantenimiento debe llevarse también a cabo, como lo indican los fabricantes, como lo hemos mencionado anteriormente.
Si me voy aquí al gráfico de COP, en este sí nos habla de que el generador puede trabajar continuamente los 365 días del año, las 24 horas del día, obviamente con intervalos de tiempo que son esenciales para sus mantenimientos preventivos. Pero, ¿cuál es la similitud entre esta clasificación COP y la clasificación LTP? Ambas están exigidas por la norma de que estos generadores únicamente trabajan con cargas constantes, ¿no? Es decir, que no hay una fluctuación como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuáles son las aplicaciones que normalmente tienen estos tipos de generadores? Bueno, especialmente este COP las ocupan mucho las generadoras eléctricas, ¿no? Aquellas que están, em, que son generadores a base de combustible, como el gas, por ejemplo, y que tienen una carga constante, ¿no? Entonces, son dos clasificaciones que son poco frecuentes, no muy comunes. Sin embargo, la clasificación que mostraba aquí sobre el standby y esta que ahora voy a mencionar, que es el tipo Prime, que es de potencia PRP, potencia principal de tiempo ilimitado, nos habla de que la carga ilimitada, obviamente es un generador que también trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día. Sin embargo, este tipo de clasificación sí habla de una carga variable, que nosotros tenemos una carga variable, puede fluctuar la carga, coincide también con el hecho de que tiene que dimensionarse al 70% de la carga, es decir, que del 100% de la potencia nominal que indica la placa en el generador, este debe ser dimensionado al 70%, justamente para tener un trabajo mucho más eficiente y tener una holgura en caso de tener picos eh, de trabajo, ¿no? En la carga, en este caso. Entonces, eh, básicamente nos estamos enfocando en estos dos tipos de clasificación y por qué, bueno, mayormente los grupos electrógenos, a ver si puedo mostrar una ficha técnica en este momento. Bueno, aquí tengo una ficha técnica. Por ejemplo, este es un grupo electrógeno de 275 kVA. Y bueno, la mayoría de los grupos electrógenos que son para este tipo de soluciones en la baja tensión vienen ya con la capacidad de poder trabajar según, ok, vienen ya con la capacidad de poder trabajar en potencia standby, que es lo que habíamos mencionado, o en potencia prime. En este caso, fíjense, bueno, este generador no es apto para trabajar en una potencia continua tipo COP, pero sí que puede trabajar como standby y como tipo prime. Pero aquí está la diferencia, ¿no? Si este generador va a trabajar únicamente las 200 horas que exige la norma en el año, o máximo las 500, que bueno, hay grupos electrógenos como Atlantic Power que tienen esa facilidad. En este caso nos va a entregar simplemente una potencia de 275 kVA. Sin embargo, también este generador puede trabajar en tipo prime de manera continua y en este caso la potencia es de 250 kVA debido a que tenemos una exigencia mayor al grupo electrógeno en el cual va a trabajar de manera constante durante todo el año, ¿no? Como por ejemplo, esto mucho se ocupa en las áreas rurales, en aquellos lugares en los que no se cuenta con energía comercial, energía eléctrica comercial por parte de la utilitaria, entonces ellos tienen que recurrir a fuentes de energía alternas, ¿no? En este caso los grupos electrógenos, por ejemplo, las avícolas lo ocupan mucho, entonces necesitan que estos sean de potencia continua para poder abastecer los 365 días del año energía eléctrica. Básicamente esas son las clasificaciones que nos exige la norma. Y entrando un poco sobre las aplicaciones, vamos a mencionar que el tipo Prime, como habíamos mencionado, donde no se encuentra un servicio con la utilitaria eléctrica, y también es ocupado
muchas veces en cortes de picos. No sé si han escuchado sobre el peak shaving, que es algo muy frecuente que ocupa la industria, debido a que las tarifas de kilovatios hora en ciertos horarios tienen un mayor costo que en otros horarios. Entonces ellos deciden cortar esos picos, o sea, ocupar, perdón, el grupo electrógeno en esos horarios, y también cuando ellos tienen algunos picos que están fuera de la potencia contratada, ¿no? Entonces las industrias contratan una potencia, pero si tú te sales fuera de esa potencia, evidentemente vas a tener una multa por parte de la utilitaria. Entonces, esto ayuda justamente a que puedan ellos evitar ese tipo de penalidades o bien ser un poco más eficientes con los costes en relación al costo de la energía eléctrica que van a ocupar en la industria. Y bueno, el tema de COP que habíamos hablado, estos son de aplicación para generación de energía, que normalmente están en paralelo a la utilitaria eléctrica, y cogeneración de calor y potencia. Hablando sobre la potencia STP, stand-by, sabemos que es para respaldo de sistemas de seguridad, cargas críticas exigidas por ley, como por ejemplo los hospitales, la banca, por ejemplo, que tiene mucha información sensible en sus servidores y que ellos deben tener y mantener la continuidad eléctrica. Obviamente ahí no solamente trabaja el grupo electrógeno, ellos también tienen que tener UPS para que puedan respaldar un tiempo de la carga y tener una carga continua sin ningún tipo de corte, ¿no? Y bueno, algunas como las que no están exigidas por ley, pero realmente son importantes, como por ejemplo los supermercados, ya que los había mencionado, en los que necesariamente deben ocupar un grupo electrógeno. ¿Por qué? Porque si hay un corte de la red comercial, ellos tienen bastantes frigoríficos, bastantes productos que se pueden echar a perder en muy poco tiempo, especialmente en lugares muy calientes como por ejemplo Guayaquil o Santa Cruz. Entonces, para ellos es una obligación, ¿no? Porque ya eso les representa una pérdida económica en el producto que comercializan. Y finalmente hablamos del LTP, que tiene como aplicación tener una carga base en el nivel mínimo de demanda, una reducción de tarifas, hablábamos porque este habla de una carga continua, puede ser que ustedes tienen un equipo que consume mucho pero tiene una carga continua y puede ser únicamente usado para este tipo de soluciones. Y bueno, ahí un poco de las obligaciones comunes que se tienen por ley, que ya lo hemos mencionado. Y ahora vamos a pasar al punto número 4, ya entendiendo la clasificación, entendiendo cómo funciona el grupo electrógeno, entendiendo lo que es básicamente una ATS, ya pasar a lo que es la estructura de un grupo electrógeno y cómo lo vamos a dimensionar, ¿no? Aquí podemos ver la constitución de un grupo electrógeno, ¿no? Si pueden apreciar en la pantalla, tenemos aquí un grupo electrógeno sin cabina, insonora, y aquí tenemos otro grupo electrógeno con cabina insonora. Entonces, internamente, si pueden apreciar la imagen, el grupo electrógeno contempla un motor, contempla también una bancada, ¿no? Es donde están los tacos de antivibratorios, porque ustedes saben que el grupo electrógeno tiende a vibrar, ¿no? Por el trabajo del motor, y esto muchas veces es perjudicial ante una estructura, especialmente si el grupo es muy grande, ¿no? Y puede dañar la construcción civil. Muchas veces se ocupa esos tacos antivibratorios en la bancada y también se pone una losa reforzada para que tenga esa función, ¿no? También en la bancada se encuentra el tanque de combustible en la base. Aquí tenemos el sistema de refrigeración, que es el famoso radiador, que seguramente en algún momento lo han escuchado, lo han visto. Y externamente tenemos el controlador, quien se encarga ya de tener monitoreado los parámetros mecánicos, ya sea la presión del aceite, la temperatura del motor, etcétera. En el caso también del alternador, los parámetros eléctricos, la tensión, la corriente, la frecuencia, el triángulo de potencias, es decir, para que esté todo muy bien monitoreado en caso de tener algún problema, bueno, actuar para que el generador no se dañe.
Y hablamos también de que tiene una protección obviamente de salida. En este caso, bueno, Atlantic Power tiene una protección tetrapolar. Normalmente los generadores vienen con una protección tripolar, en este caso la protección es tetrapolar y en este caso es ABB. Hablamos también de que cuenta con una cabina insonora. Entonces, estos son los componentes básicos que tiene un grupo electrógeno y lo que lo conforma, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Fíjense, aquí hay un ejemplo de un motor, aquí hay un ejemplo de un alternador, aquí está el ejemplo de la cabina insonora. En este caso, ¿por qué insonora? Porque además de proteger al grupo electrógeno, al motor y todos los componentes internos, este tiene también un revestimiento acústico, ¿no? Para que pueda mitigar el sonido y no se tenga ninguna contaminación acústica al medio ambiente o bien en una sala de eléctrica donde hay muchos operadores y tengan el daño en el oído, ¿no? Y el chasis. Ahora sí quiero entrar a hablar sobre marcas, ¿no? Y marcas, ¿por qué? Porque todo está en función a la eficiencia que tienen estos tipos de motores, por ejemplo, y con esto también vamos a poder nosotros medir el D-rating que necesitamos en los lugares de altura donde debemos instalar estos grupos electrógenos. En este caso, bueno, yo muestro marcas como Perkins, que es una muy buena marca, seguramente ustedes lo conocen, Baudouin también, que es una muy buena marca, Mitsubishi, Cummins y Doosan. Con Atlantic Power tenemos la ventaja de poder trabajar con estas marcas a requerimiento del cliente, ¿no? O en base también a las necesidades y al trabajo donde van a implementar eh, estos, estos tipos de solución, ¿no? En este caso, por ejemplo, los más eficientes en altura, tener motores turboalimentados, son muy buenas marcas. Perkins, Baudouin, también es muy buena marca, y Cummins, ¿no? Cummins en este caso. También hablamos sobre marcas de alternador, en este caso que son dos marcas, Leroy Somer, es una marca francesa, y Stanford, que es una marca inglesa. También hablamos de marcas, de la marca de controladores, en este caso Deep Sea Electronics, también es una marca inglesa muy conocida, seguramente los ingenieros o los técnicos que están presentes en el webinar lo conocen muy bien porque es muy común y es muy ocupado con muchas marcas. Eso nos ayuda a que sea más universal el grupo electrógeno y podamos tener mejor monitoreo, ¿no? Hay una infinidad de modelos de acuerdo a las necesidades que se tienen y obviamente cada uno, desde el más básico hasta el más completo, pues se varía simplemente con las prestaciones que éste tiene, ¿no? En algunos queremos tal vez medir parámetros que son mucho más delicados en potencias grandes, o como por ejemplo los modelos 8610 y 8620 que son para sincronismo entre generadores y paralelamiento, o también el 8620 que es para sincronismo y paralelamiento con la red eléctrica, ¿no? Comercial, que son ya soluciones más complejas. En este caso, entrando a hablar sobre el dimensionamiento, ¿cuáles son los parámetros que debemos considerar para hacer un buen dimensionamiento? Inicialmente, bueno, debemos conocer la potencia y el tipo de carga. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo el consumo, ¿no? Que tiene la instalación eléctrica y qué es lo que queremos respaldar. Una vez que tengamos esa potencia, vamos a poder definir la potencia nominal del grupo electrógeno. También necesitamos saber qué tipo de aplicación, ¿no? ¿Cuál va a ser la aplicación? ¿Dónde lo vamos a instalar? ¿Para qué va a funcionar el grupo electrógeno? Porque como bien hemos mencionado, la clasificación de los grupos electrógenos, evidentemente no podemos instalar un grupo de clasificación STP para generación, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque son distintas aplicaciones, entonces es importante conocer la aplicación. ¿Cuál es la corriente máxima? Muchas veces aquí se comete el error, este es un error muy frecuente, en el que se hace la medición de la carga, tenemos el consumo, sacamos la potencia y decimos, bueno, necesitamos un generador de 100 kVA para esta carga porque el consumo en corriente es tanto. Pero pasa que esa lectura, esa medición,
no era correcta, porque en primer lugar, bueno, si bien lo han hecho a plena carga, sí es un dato real, pero no han tomado en cuenta que dentro de la carga tenemos picos de arranque, como por ejemplo los motores eléctricos, motores de gran potencia, ¿no? Que sabemos que los picos de arranque llegan a ser hasta 7 veces más la corriente nominal que tienen esos equipos. Entonces, muchas veces pasa también que el generador funge como una red principal para el sistema eléctrico donde queremos alimentar y al dimensionarlo se omiten los picos de arranque de la carga que tiene, en este caso motores eléctricos. Y al instalarlo pasa que evidentemente tenemos picos. Y bueno, yo les comento, ahí han habido experiencias, por ejemplo, en edificios que se han instalado grupos electrógenos y que han omitido los picos de arranque de los ascensores. Y ahí es donde se han encontrado con este tipo de problemas. ¿Y qué es lo que más queremos nosotros respaldar en un edificio, por ejemplo, de viviendas? Es lógicamente los ascensores, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas pueden trabarse y quedarse trabadas en el ascensor si es que tuviéramos una ausencia de red comercial. Entonces es un punto muy importante que yo recomiendo lo tomen en cuenta y siempre o sea, lo tengan muy, muy claro, ¿no? ¿Qué tipo de carga es la que vamos a respaldar o alimentar en este caso? La tensión y la frecuencia, bueno, esto en el caso de Bolivia también pasa que en la frontera, especialmente en las empresas petroleras como YPFB, Petrobras, etcétera, en algunos lugares ocupan 60 hercios, ¿no? Y también trabajan con 208 voltios, así como es en Ecuador. Entonces hay que también conocer este tipo de datos. Los factores ambientales también son muy críticos, son muy importantes, al igual que la corriente máxima. ¿Por qué? Porque en este caso, a veces se dimensionan en altura equipos que trabajan para el nivel del mar. Con esto, ¿a qué me refiero? Que ustedes saben que los motores necesitan de oxígeno para tener una excelente combustión. Entonces, a mayor altura tenemos menor oxígeno y por ende tenemos menor potencia. Entonces, resulta que, no sé, el cliente necesita un generador de 100 kVA no, efectivos, ¿no? Efectivos en la ciudad del Alto, por ejemplo, que está a 4.000 metros sobre el nivel de mar aquí en Bolivia. Y bueno, se le da eso al cliente, pero ese generador por lo menos va a tener un D-rating entre un 20 a un 30% a esa altura, dependiendo la marca del motor, como les decía, porque es importante tomar la ficha técnica del motor y ver las curvas de D-rating que tienen estos para entender realmente cuánto va a ser la pérdida. Entonces, ahí es donde muchas veces se encuentran con el problema. Ahorita les voy a mostrar las curvas de las pérdidas, que no es estándar, no es estándar, pero sí es orientativo y se puede hacer una estimación. Pero siempre lo mejor va a ser pedir el D-rating de la marca del motor, porque ahí tenemos mucho más claro la pérdida que va a tener. Y ojo, también los alternadores tienen una pérdida. Perdón. Entonces, son parámetros muy importantes que siempre se deben tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar el grupo electrógeno, no? Creo que ustedes ya lo han entendido, perdón, con la clasificación que se tiene, dependiendo la aplicación que vamos a tener. Entonces, aquí, ¿cuáles son los puntos más importantes a considerar? Una vez que ya hemos seleccionado el grupo electrógeno que tenemos que emplear, hay que revisar la potencia nominal del grupo electrógeno según su clase, revisar el D-rating del fabricante. Entonces, también se debe evaluar el tipo de carga alimentar y el lugar de instalación para incluir el accesorios adicionales y así lo requiere. Y el dimensionamiento de la capacidad también de la TS, ¿no? Es muy importante. Ahora, aquí, a priori, un poco sobre el diseño y el montaje de la instalación. Si pueden apreciar aquí, tenemos un sistema de escape, de salida.
esta es una sala eléctrica, ¿no? Esta es una sala cerrada. Aquí no tenemos ningún tipo de ventilación natural. Por ende, el grupo electrógeno genera emisión de gases, ¿no? Entonces, si estuviéramos cerrados en este ambiente y no tuviéramos escape o un sistema de ventilación, lógicamente el motor va a recalentar y se va a apagar, ¿no? Automáticamente con su sistema de autoprotección. ¿Por qué? Porque el ambiente va a calentar y la temperatura va a elevarse en el motor. En este caso, para esta sala que es cerrada, necesariamente debemos diseñar una salida del escape y también debemos diseñar un flujo de aire, de ventilación. En este caso pueden apreciar aquí en la esquina que tenemos una entrada del aire y la salida del aire del motor, que es el aire caliente, que se expulse externamente. En ocasiones pasa que, no sé, la sala es muy pequeña y a veces se tiene que hacer una ventilación forzada. Y debemos también aquí instalar un inyector, o sea, eh, eh, para absorber mucho más ventilación y tener una ventilación adecuada para poder tener operativo el generador, ¿no? De manera correcta. Y bueno, aquí nos habla también sobre la cimentación, les hablaba de un, de una losa, ¿no? Debajo del generador. Eh, También hablamos del suministro de combustible, es importante tomar en cuenta esto porque he tenido casos en los que el cliente pide instalar el generador en la azotea, ¿no? Y estamos hablando no de un edificio de 3 pisos, estamos hablando de un edificio de 20 pisos y tiene la idea de ponerlo en la azotea, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a suministrar el combustible al generador? Es decir, ¿cómo vamos a llegar con el combustible? Entonces, son muchas cosas que deben tomar en cuenta en tema de instalación. No lo voy a profundizar este tema porque tendríamos que hablar mucho, pero sí les doy ahí un poco de pautas para que lo tomen en cuenta. Otro punto importante es la reducción del ruido. Aquí entra el tema de la caja insonora. Personalmente yo sugiero siempre instalar un grupo electrógeno con una caja insonora. Esto por la reducción de ruido y también por la protección a la integridad del grupo electrógeno, ¿no? En lugares, por ejemplo, como en el oriente boliviano, donde hay muchos animales, pasa que los animales se meten, ¿no? Dentro del grupo electrógeno y aparecen muertos ahí y hasta a veces trabados y dañando la integridad del grupo electrógeno, muy aparte de lo triste que es que se vayan a morir en esa acción. Entonces, además de proteger auditivamente el ruido que emiten los generadores, entonces yo lo recomiendo, ¿no? Lo recomiendo siempre mantener con una caja insonora. También hablamos de que debe tener una protección contra incendios en la sala donde se encuentra el generador por norma, ¿no? Y el diseño del ambiente, ¿no? Del equipo que sea adecuado para la instalación del grupo electrógeno. Aquí vamos a tocar un poco sobre los aisladores de vibración, lo hemos mencionado más antes. Existen 4 tipos: los aisladores de almohadilla, que son los que vienen estándar en la construcción del grupo electrógeno, que te reducen la vibración entre más o menos un 75%, los de Silent Block que reducen más o menos 80%, los aisladores de resorte como los ven en la fotografía, que reducen hasta un 95%, y los aisladores en aires, o sea, estos aisladores neumáticos que reducen hasta el 99% la vibración. Voy a avanzar un poco más rápido por el tiempo. Y aquí vamos a hablar sobre el D-rate y los niveles de ruido, ¿ya? Eh, los problemas ambientales que tenemos, como habíamos mencionado, menor presión atmosférica, en este caso está mal, es mayor presión atmosférica, o tenemos menor oxígeno en altura, combustible, el combustible puede llegar también a tomar bastante temperatura, aire más caliente, esto en lugares más calurosos, el aire es más caliente, disminuye la eficiencia de la refrigeración, tenemos pérdida de potencia, otros. Entonces, los factores ambientales siempre van a ir casados con el desempeño del grupo electrógeno
y principalmente donde más nos va a afectar es cuando instalemos un equipo en altura. En este caso, podemos ver esta gráfica, si la pueden ver en sus pantallas. Aquí tenemos una comparación de cuatro tipos de motores en dos diferentes marcas. ¿Por qué muestro las marcas aquí? Para que me entiendan el por qué debemos regirnos a la ficha de las curvas de derrateo del fabricante, porque no es lo mismo el D-rating de un motor Baldwin, por ejemplo, que un motor Iveco. Y en este caso estamos comparando Perkins con Iveco, que es FPT, que es lo mismo, un Perkins Turbo, un Perkins de respiración natural, un Iveco de respiración turboalimentada y un Iveco de una con respiración natural también. Entonces, vámonos a la curva del Perkins Turbo. Fíjense, estamos hablando de que este es el factor de derrateo, que es 1, va reduciendo, versus la altura sobre el nivel del mar. Entonces, si habláramos específicamente sobre la ciudad del Alto, que es lo que estábamos mencionando, hablamos a 4.000 metros de altura, y fíjense, el punto de inflexión es aquí, donde podemos apreciar que el motor Perkins turbo alimentado, a 4.000 metros de altura tenemos que ocupar un factor de derrateo de 0.85. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hablar hipotéticamente de un generador de 100 kVA, ¿no? 100 kVA nominales. Este grupo electrógeno de 100 kVA nominales significa que a 4.000 metros de altura en la ciudad del Alto únicamente nos va a entregar 85 kVA, ¿no? Esa es la potencia efectiva que el generador va a entregar a esa altura. Ahora, si habláramos de un Perkins natural, ¿no? Fíjense, un Perkins natural, es decir, de respiración natural para el motor, a 4.000 metros de altura, esta es la curva, llegamos a 4.000 metros de altura y tenemos un factor de derrateo de 0.58. Si nos vamos a ir con el mismo ejemplo del generador de 100 kVA nominales, a 4.000 metros de altura, este generador Perkins de respiración natural únicamente nos va a entregar 58 kVA. Entonces, es importante conocer este dato. ¿Por qué? Porque aquí nos puede causar mucho problema, ¿no? Y fíjense la diferencia entre un Perkins, por ejemplo, y un motor Iveco. Aquí tenemos la gráfica del motor Iveco Turbo y que, bueno, medio que ya no llega a los 4.000, ¿no? Pero vamos a suponer que la gráfica tiene una tendencia en base a la regresión que estamos viendo y supongamos que lo vamos a ubicar por aquí. Eso quiere decir que tiene un factor de derrateo de 0,75. Yéndonos al mismo ejemplo, un motor de FPT o un motor Iveco turbo alimentado de 100 kVA nominales a 4.000 metros nos va a entregar únicamente 75 kVA. Entonces ahí quiero que noten la diferencia entre el turbo Perkins y el turbo Iveco, por ejemplo. Un Perkins Turbo nos va a entregar a 4.000 metros 85 kVA, pero un Iveco Turbo unos 75 kVA. Y ni qué decir con un Iveco de respiración natural, ¿no? Fíjense, si llegamos de la misma manera con la tendencia a 4.000, tenemos un derrateo de 0.5, es decir, que los 100 kVA nominales que hablábamos del ejemplo solamente nos van a entregar 50 kVA. Entonces, es importante tener en cuenta esos datos para saber cómo va, cuál va a ser la potencia efectiva que vamos a tener a la altura que vamos a requerir. En tema de la exposición al ruido, lo voy a avanzar un poco más rápido, pero para que me entiendan la importancia del, 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 de tener una cabina, fíjense que el nivel de ruido típicos que tenemos, más o menos el ruido de una oficina,
está entre los 60 y los 65 decibelios. Entonces, un grupo electrógeno con cabina insonora más o menos está entrando en ese rango. Pero si tenemos un grupo electrógeno sin cabina insonora, nos va a tener entre un rango desde 80 decibelios hasta 140 decibelios, que esto ya es nocivo para la salud. Más o menos es como tener el ruido de un avión ahí cerca en las orejas. Entonces, por eso yo recomiendo, además de que protege mucho la integridad del equipo. Y bueno, ahora voy a pasar de manera rápida a los sistemas de transferencia. Muchos de ustedes seguramente conocen este tipo de tableros en los cuales que se tienen contactores, PLCs, temporizadores, breakers con bobina shunt para hacer la transferencia. Pues yo quiero mostrarles que tienen muchos componentes. Fíjense, aquí está un PLC, aquí está todo el sistema de transferencia bueno, se hacía de manera convencional hace muchos años y para nosotros eso ya es obsoleto. Nosotros creemos que la mejor opción siempre va a ser tener un sistema de transferencia automática que esté integrado y que a menor cantidad de componentes siempre vamos a tener menores posibilidades de fallo. Fíjense aquí, este es un tablero convencional, tenemos muchos componentes, varios, creo que son más de 12, 15, no sé, pero ¿qué es lo que nos quiere decir? Que a mayor cantidad de componentes tenemos mayores probabilidades de fallo. Y como que en la mayoría de las ocasiones, les digo, la tasa de fallo en las conmutaciones siempre, bueno, en su mayoría de las veces ha fallado, ¿no? Entonces, esto para nada eleva los índices de disponibilidad eléctrica, para nada. Sin embargo, nosotros creemos que con este sistema, que, bueno, les muestro, es un modelo ATIS de Socomec, de la marca Socomesa, que es una marca francesa, nos habla de un sistema de transferencia eh, en base a seccionadores. Aquí tiene un módulo de potencia, tiene un módulo motorizado y tiene un módulo de control. Y la ventaja de este equipo es que se puede cambiar en caliente, además de que este ya está normado en su integridad, ¿no? Es decir, todo el ATS ya está normado por la IEC según según la 6094-7, entre la 3 y la 6, ¿no? Que nos habla sobre el ATS, el cual pues ya está comprobado en su funcionalidad y garantiza la operación que debe tener. Sin embargo, al tener un tablero que tiene multipiezas, sí, entendemos que cada una de las piezas tiene una norma, ¿no? Que está dentro de la 6094-7, pero no hay una norma en este caso que haya validado la integración de todos estos componentes para asegurar el trabajo que debe tener. Entonces, con este ATS, que aquí lo pueden apreciar, esta es la gama más alta que se tiene. Aquí hay un módulo de potencia, un módulo motorizado y un módulo de control, el cual, como dice, está compuesto por una unipieza. En este caso, al tener estos tres módulos, la ventaja que se tiene es que en caso de fallo se puede cambiar en caliente, no hay necesidad de retirar el tablero. También habla de que tiene 23 configuraciones de entrada y salida que pueden ser programables para alarmas, para alertas, contactos secos, comunicación, no sé, etcétera. Hablamos también que dispone una pantalla LCD donde podemos visualizar los parámetros eléctricos del generador. Hay un display también que se puede adicionar para instalarlo en el tablero externo para que el operador no manipule el ATS internamente y corra el riesgo tal vez por módulo de potencia. Este cuenta ya con comunicación en Ethernet y RC485, como también tiene un módulo de TCP/IP para que lo puedan eh, eh, manipular o operar desde cualquier parte del mundo, ingresando a través de esa herramienta. Tiene un web server embebido y tiene un software para la configuración de sus mandos, ¿no? Registro de eventos, mediciones de potencia, módulos de comunicación opcionales, que es lo que había comentado hace rato,
fácil configuración del software, posibilidad de arranque periódico del grupo electrógenos, eso quiere decir que podemos programar al equipo para que mande a arrancar cada 15 días el grupo electrógeno para que éste se pueda ir manteniendo, ¿no? Durante 10 minutos, por ejemplo, sin que haga la conmutación de la carga. ¿Para qué? Porque es como guardar un vehículo, ¿no? Si tenemos un generador que está trabajando de respaldo y que, bueno, tenemos una energía muy estable en la ciudad donde nos encontramos y en el año solamente trabaja el generador 2 horas, entonces, el generador normalmente está inoperativo, pero al tratarse de algo mecánico, tiene que lubricarse con el tiempo y debemos arrancarlo continuamente, ¿no? Por lo menos unos 15 minutos para que éste pueda trabajar correctamente. De esta manera tiene el equipo también esa ventaja. Aquí está el web server embebido y el software, donde podemos ver los parámetros. Aquí podemos ver gráficamente si se ha hecho la conmutación o no, etcétera, ¿no? Tiene una infinidad de prestaciones muy valorables para esta solución, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el mayor punto de fallo casi siempre es el ATS, ¿no? El generador siempre está mantenido o ha trabajado muy pocas horas, pero el punto mayor de falla llega a ser siempre el ATS y con esto nosotros aseguramos siempre el trabajo correcto y la disponibilidad, especialmente eléctrica, que debe tener el respaldo eléctrico ante cualquier evento de corte con la red comercial. Y bueno, finalmente voy a pasar a hablar sobre el monitoreo en tiempo real. Ya me queda muy poco tiempo. Y nada, básicamente como Amper, nosotros tenemos un software, tenemos la representación del CMMS HERE, ¿no? Y en su apartado también tiene una ventaja que es el Edge. ¿Y cuál es la ventaja de este software? ¿Cuál es la ventaja que nos trae a nosotros? Es que nosotros podemos monitorear en tiempo real cualquier tipo de equipos eléctricos, ¿no? De una instalación, ya sean data centers, ya sean aires de precisión, ya sean grupos electrógenos, bancos de capacitores, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de activo que pueda ser monitorizable y lo mejor es que podemos hacerlo de manera remota y en tiempo real, ¿no? El CMMS es un software de gestión de activos que nos ayuda mucho en los servicios técnicos que nosotros tenemos para poder tener un orden y protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo para que podamos realmente asegurar el trabajo de nuestro personal técnico en el cual ellos puedan seguir un protocolo de procedimientos y podamos asegurar que los trabajos realmente están concluidos con calidad y de manera eficaz y eficiente, ¿no? Pero, como les mencionaba, este es el apartado Edge, en el cual podemos monitorizar cualquier tipo de equipo. En este caso podemos ver una gráfica en la cual tenemos unos diagramas de bloques para explicar más o menos cómo funciona el software, en el sentido de que ustedes llegarían a ser la empresa o sus clientes, en el cual habla de que esta empresa, por ejemplo, tiene bancos de capacitores, tiene aires de precisión, tiene grupos electrógenos y N activos, ¿no? Entonces, estos equipos sabemos que son monitorizables, sabemos que cuentan con módulos de comunicación, por lo tanto, eh, podemos conectarlos a través de un router en el cual a través de una VPN vamos a llegar a la nube donde se encuentra el software, ¿no? Y en este caso vamos a poder registrar una base de datos, vamos a poder transformar esa información que recaba el software en analíticas, en dashboards, para poder tener una visibilidad mucho más intuitiva en la que vamos a poder apreciar, por ejemplo, si hablamos de un grupo electrógeno, apreciar la presión del motor en tiempo real, la temperatura, si es que ha arrancado, no hay combustible, el nivel de combustible, etcétera, ¿no? Los parámetros eléctricos. Y ahora lo voy a mostrar en un ejemplo específico para que lo entiendan mejor,
También hablamos de que el software cuenta con una seguridad sobre la información especialmente, la aplicación y el procesamiento. ¿Y cómo esto se traduce? Como les decía, en dashboards, en alarmas en tiempo de real y un acceso a través de la web por parte del usuario, por parte de los clientes, para que puedan tener una visibilidad en, bueno, sobre el monitoreo que se está haciendo. Ahora, pasando a esto, a un ejemplo, eh, voy a pasar a mostrarles el video. Ok. Ok. Bueno, este es un caso real que nosotros tenemos instalado en el Hospital Arco Iris en la ciudad de La Paz, donde hemos instalado un generador de 275 kVA. Entonces, aquí hemos hecho el ejercicio, actualmente se está monitorizando este equipo en tiempo real, en el cual podemos apreciar, ahí es importante que escuchen el sonido, ya que el técnico adrede va a abrir el breaker para simular un corte de energía en la red comercial. Entonces, ahí pueden ver la mano del personal técnico que está a punto de simular el corte de la red comercial. Aquí a la derecha podemos apreciar el controlador del generador, que es un DIRC 7320, en el cual vamos a poder ver cómo arranca y nivela los parámetros mecánicos y eléctricos para poder ya hacer la conmutación aquí abajo en el ATS. Este es un ATIS G y si se fijan, no sé si se puede apreciar ahí en el mouse. Aquí tenemos la fuente 1, la fuente 2 y aquí tenemos unos LEDs. Entonces esos LEDs nos indican que ahorita tenemos activo la red comercial y ya cuando se haga la conmutación, pues vamos a tener aquí el LED verde en este lado. Sin embargo, eso también se va a reflejar a este lado, allá abajo, donde pueden ver que es el CMMS here, donde tenemos los parámetros que se están midiendo de la red comercial y los parámetros que se miden del generador. Entonces, fíjense, en este caso el generador está en reposo y vamos a seguir con el video. Ahí ya no tenemos energía. El ATS también, obviamente, pero fíjense aquí que dice un retraso de arranque. Entonces ya en este momento, modo automático, el generador debe arrancar. Ahora, fíjense, estos son los parámetros que se están midiendo en tiempo real a través del CMMS Here, Edge, sobre la red comercial. Entonces, al corte, hemos tenido una caída y tenemos cero tensión. Estamos sin tensión. En este caso ya arrancó el grupo electrógeno. Aquí estamos midiendo los voltajes línea neutro del generador. Ya podemos apreciar que este cuenta con tensión. Podemos ver que el LED en el ATS ya se incendió. Y ahora que el ATS detecte que todos los parámetros eléctricos están correctamente en el grupo electrógeno, este va a hacer la conmutación y va a volver a energizar la carga con el suministro del grupo electrógeno. Listo. Ahora sí, ya la carga, por eso si vieron, bueno, también volvió la luz, así como lo decimos de manera común, volvió la luz y tenemos aquí el LED en el ATS de que ya está siendo alimentado por el grupo electrógeno. Sin embargo, también aquí estamos viendo en tiempo real el, eh, el voltaje entre líneas, ¿no?
el voltaje entre líneas y va a ir bajando esto y van a poder ver ahí el nivel de combustible, la presión de aceite, etcétera. Aquí están las corrientes del generador. Ahí está el técnico operando con el generador para que ustedes puedan cruzar la información entre el controlador y esta información del software que se están midiendo en tiempo real, ¿no? Ahora, bueno, nuevamente estamos simulando de que la red comercial retornó al cerrar el breaker, nuevamente tener energía de la red comercial. En ese caso, fíjense que en el ATS hemos tenido ya encendido el LED, donde nos indica que ya contamos con energía en la red comercial. Sin embargo, el ATS es programable, ¿no? Es decir, puede ser una falsa información de que ha retornado la energía, que a veces pasa y nuevamente cae. Entonces ese tiempo es configurable, el ATS se toma su tiempo para verificar que realmente ha retornado la energía de la red comercial para nuevamente hacer la transferencia del grupo electrógeno a la red comercial. Ahí el técnico indica, ¿no? Aquí está el tiempo que se puede configurar para que este haga la conmutación. En este caso, finalmente ya se hizo la transferencia del generador a la fuente 1. Y aquí, donde podemos ver en tiempo real con el software, vemos que esta es la red comercial y este es el generador. Observamos que en ambos tenemos tensión, ambos están con energía. Y finalmente, si escucharon, el grupo electrógeno se apagó porque ya está siendo alimentada la carga por parte de la red comercial y aquí se refleja que ya no tenemos tensión en el grupo electrógeno. ¿Por qué? Porque obviamente este ya se apagó. Bueno, es básicamente el funcionamiento del monitoreo en tiempo real. Obviamente hay muchas variables más que se toman en cuenta y que se miden, como la presión del aceite, la temperatura del motor, el nivel de líquido de refrigerante, entre otros, ¿no? Nivel de combustible. Y lo mismo pasa con los aires de precisión, etcétera. Em, Ahora voy a pasar para concluir con la presentación. Ya no puedo ahondar más por el tiempo, estamos cortos de tiempo. Sin embargo, aquí básicamente este es el software que les he enseñado hace un momento. Aquí podemos monitorear las alarmas, tenemos indicadores, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos configurar nosotros también las alarmas, que queremos que nos avisen, en qué rango están. Miren, por ejemplo, aquí se está monitorizando un aire de precisión. Aquí tenemos los niveles de humedad, de temperatura, tenemos las fluctuaciones que se ha tenido, el rango en el que está configurado. Y lo mejor también de esto es que todo lo que se está registrando en ese equipo, se guarda, ¿no? Es decir, que tenemos una bitácora del equipo. ¿Y eso en qué nos ayuda? En que nosotros podamos hacer mantenimientos predictivos, ¿no? En base a hacer una regresión sobre
el funcionamiento y el desempeño que ha tenido ese equipo y así podemos determinar inclusive el tiempo de vida útil que le resta al equipo, predecir sus mantenimientos y pues también tener alarmas en tiempo real en casos críticos para que podamos subsanar en el momento preciso. Es muy, muy interesante este tema del monitoreo en tiempo real. Se puede ahondar más, los vamos a invitar cuando tengamos una presentación que sea exclusivamente en esto, pero mi objetivo era mostrarles que con los grupos electrógenos nosotros también estamos teniendo este tipo de aplicaciones y especialmente con aquellas que son cargas muy críticas, ¿no? Como los hospitales, como la banca, etcétera. Y bueno, para finalizar, yo quisiera mostrarles algunos casos de éxito que hemos tenido con Amper y con los generadores. Este es un grupo electrógeno que está, bueno, para uso del aeropuerto Viru Viru. Es un grupo electrógeno de 500 kVA, Atlantic Power. Ahí lo pueden ver rodando en la pista. Y bueno, tenemos otros casos de éxito aquí en La Paz, por ejemplo, en el Hospital La Portada, un generador de 750 kVA que está funcionando. Tenemos también en Banco Unión en Sucre otro de 261. En la Asamblea Legislativa tenemos dos grupos electrógenos de 605 kVA. En Diaconía tenemos un generador de 350 kVA. En la Caja Petrolera otro de 200. Aquí también, bueno, es el de Diaconía, Banco Mercantil Santa Cruz, 380 kVA en la ciudad de La Paz. Este también ha sido un proyecto muy interesante porque, bueno, si bien son grupos pequeños, eran grupos electrógenos monofásicos de 11 kVA, en este caso hemos provisto 35 grupos electrógenos al Banco FIE, aquí la complejidad también llega a ser la logística, ¿no? De la instalación. En este caso, como lo había mencionado, yo realmente no recomiendo que sea la instalación en una azotea, pero en este caso era inevitable, ¿no? ¿Por qué? Porque el Banco FIE, bueno, alquila, arrienda el espacio y el único espacio para que tenían disponible para poder instalar este grupo electrógeno era en la terraza. Entonces aquí la logística ha sido compleja y pues se ha instalado de esa manera. Esto es igual también con Banco Unión. En esto son muchos grupos electrógenos también que se han instalado de varias potencias. En este caso también un tema de logística, ¿no? Fíjense, estos son generadores para las torres MOL, en los que teníamos que ingresar de cierta manera. eh, y bueno, hemos tenido que hacer todo un tema de operaciones para asegurar que el equipo no sufra ningún tipo de siniestro y llegue a salvo al lugar donde se tenía previsto la instalación. Aquí también tenemos otro caso con el de transmisión, grupos de 88 kVA. Si notan aquí algo particular es que este es un grupo mucho más alto, ¿no? ¿Es por qué? Porque en este caso Ende nos pide un equipo que tenga un tanque de combustible de 1000 litros. Entonces, como el tanque de combustible está en la base, es mucho más alto, es mucho más grande, ¿no? Entonces, esto se puede hacer a pedido. Atlantic Power lo tiene, lo puede hacer también. Y en este caso tenemos otro de 261 kVA en Banco Unión. Esto es Riberalta también para el aeropuerto de Riberalta con Navol de 150 kVA. Aquí ya les muestro una foto un poco más limpia, ¿no? Yo sé que aquí hay fotos que están un poco a medio trabajo, pero aquí sí ya con el trabajo finalizado. Entonces pueden notar que es un trabajo impecable el que tiene Amper y la mano de obra de nuestro personal técnico es importante, ¿no? Este es el de las torres MOL que les mencionaba y así sucesivamente puedo ir yo enumerando uno a uno de algunos hitos más importantes que tenemos como experiencia con Amper, ¿no? En este caso, fíjense también esto para Nuevatel, están instaladas en las radiobases. Son grupos electrógenos también especiales a pedido que tienen tanques de 1000 litros y que necesariamente pues tienen que tener una mayor autonomía, ¿no? Por las distancias en los lugares inhóspitos donde se encuentran estas radiobases. Y así, sucesivamente. Tenemos muchos casos de éxito. Y este finalmente que lo voy a mencionar, este es es un proyecto muy importante también, que hablamos de 3 grupos electrógenos en sincronismo.
¿no? 3 grupos electrógenos en sincronismo y paralelamiento de 913 kVA, que eso significa que estamos hablando de 2,7 megaVAs en potencia total. Entonces es un proyecto muy, muy interesante. Este está en el hospital de tercer nivel, BAMED. Este año ya se pone en marcha, en funcionamiento, y bueno, esperamos ya mandar eh, algún artículo sobre esa experiencia para que lo puedan leer. Y bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su presencia.